1969. La guerra del fútbol. El conflicto olvidado que encendió Centroamérica. Julio de 1969. Centroamérica arde. Dos naciones hermanas, El Salvador y Honduras, se sumergen en una guerra relámpago que dura apenas 100 horas, pero cuyas heridas aún palpitan bajo la piel de la historia. Esta no fue una simple disputa deportiva. Fue el estallido de décadas de tensiones sociales, económicas y políticas, con ejércitos en marcha, pueblos bombardeados y miles de vidas truncadas. En este episodio histórico-militar, analizamos con rigor los verdaderos factores detrás del conflicto conocido como la guerra del fútbol. Desde la estrategia militar hasta la manipulación del nacionalismo y la experiencia de los soldados en combate, reconstruiremos el tablero donde se jugó algo mucho más serio que un partido. Si te apasiona la historia bélica, los relatos ocultos y la geopolítica de nuestra región, suscríbete al canal, dale like y comparte este video. Vamos a desenterrar juntos una verdad que muchos han querido olvidar. ¿Por qué estalló la guerra del fútbol en 1969? Más allá del deporte, durante la llamada Guerra de las 100 Horas, también conocida como la Guerra del Fútbol, los presidentes de ambas naciones eran El Salvador, General Fidel Sánchez Hernández. Honduras, General Oswaldo López Arellano. Aunque el detonante visible fue una serie de partidos eliminatorios rumbo al Mundial de México 1970, el conflicto no se originó por el fútbol. El 14 de julio de 1969, El Salvador lanzó una ofensiva militar terrestre y aérea contra Honduras, marcando el inicio formal de las hostilidades. Problema migratorio. Durante décadas, cientos de miles de salvadoreños emigraron a Honduras buscando tierras y oportunidades. Esto generó tensiones en las comunidades hondureñas, que veían amenazada su estabilidad territorial y económica. Reforma Agraria Hondureña, 1962. Aunque buscaba distribuir la tierra de manera más equitativa, esta reforma excluyó a los inmigrantes salvadoreños. Se ordenaron desalojos masivos, provocando una crisis humanitaria y alimentando un sentimiento de injusticia nacional en El Salvador. Desigualdad económica y el mercado común centroamericano. Las élites hondureñas veían con resentimiento cómo El Salvador se beneficiaba del mercado común centroamericano mientras su propia economía sufría. Esto provocó medidas proteccionistas que afectaron a migrantes y empresarios salvadoreños. Manipulación del nacionalismo. Ambos gobiernos militares y con escasa legitimidad popular utilizaron el nacionalismo como estrategia para desviar la atención de sus crisis internas. La guerra fue una válvula de escape para tensiones sociales acumuladas. Mentalidad militarista. Tanto Sánchez Hernández como López Arellano provenían de las filas militares. En un contexto de Guerra Fría, su formación y visión estratégica favorecían la acción armada como forma de resolver disputas internacionales. La serie eliminatoria entre El Salvador y Honduras encendió pasiones en ambos pueblos. A continuación, el desarrollo de los partidos. Primer partido. 6 de junio de 1969, Tegucigalpa. Gana Honduras 1-0. Segundo partido. 15 de junio, San Salvador. Gana El Salvador 3-0. Hubo disturbios y amenazas contra la selección visitante. Partido de desempate. 27 de junio, Ciudad de México. Gana El Salvador 3-2 en tiempo extra con un gol histórico de Mauricio Pipo Rodríguez. La tensión llegó al límite. Apenas 17 días después del partido final, estalló la guerra. El 14 de julio de 1969, El Salvador lanzó su ofensiva. Bombardeó zonas hondureñas como Ocotepeque y realizó incursiones terrestres en la zona fronteriza. Tegucigalpa también fue objetivo de ataques, aunque en menor escala. El 18 de julio, tras intensas gestiones de la Organización de Estados Americanos, OEA, se logró un cese al fuego. El conflicto, breve pero feroz,
Duró aproximadamente 4 días, de ahí el nombre Guerra de las 100 horas. Las cifras estimadas de víctimas fueron: El Salvador, cerca de 900 muertos, incluyendo civiles. Honduras, aproximadamente 2.100 muertos, incluyendo civiles. Total estimado: cerca de 4.000 fallecidos sin contar heridos y desplazados. La mayoría de las bajas ocurrieron en las zonas rurales fronterizas, donde las comunidades quedaron atrapadas entre ambos ejércitos. Ambos líderes militares, el general Fidel Sánchez Hernández por El Salvador y el general Osvaldo López Arellano por Honduras, comandaron directamente las decisiones estratégicas y operativas durante este breve pero devastador conflicto. La guerra del fútbol, lejos de ser una simple reacción emocional por un partido deportivo, fue el resultado de una compleja interacción de factores socioeconómicos, migratorios, políticos y nacionalistas. La naturaleza militar de ambos presidentes no solo influyó en la rapidez con que el conflicto escaló, sino también en la forma en que se ejecutaron las operaciones, con disciplina, logística ofensiva y voluntad de imponer soberanía a través de la fuerza. Pero esta guerra no fue un capricho personal. Fue una manifestación de tensiones estructurales que llevaban décadas gestándose. Los llamados bolsones eran zonas fronterizas no demarcadas entre El Salvador y Honduras. La falta de claridad territorial las convirtió en focos de conflicto. Miles de salvadoreños, empujados por la sobrepoblación y la escasez de tierras en su país, migraron a estas regiones hondureñas en busca de oportunidades agrícolas. Sin embargo, la reforma agraria hondureña de los años 60 excluyó a los inmigrantes salvadoreños, llevando a desalojos masivos. Esta decisión gubernamental, aplicada con fuerza en los bolsones, fue uno de los principales detonantes del conflicto. La disputa por estas tierras no se resolvería sino hasta 1992, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió un fallo definitivo. ¿Qué ganaban las élites con la guerra? Élites salvadoreñas, terratenientes y agroexportadores. Evitar una reforma agraria interna. El regreso masivo de salvadoreños expulsados de Honduras hubiera intensificado la presión sobre las tierras en El Salvador, forzando al gobierno a considerar una reforma agraria que amenazaba los intereses de las familias más poderosas. Desviar la atención del descontento social. El gobierno militar canalizó las tensiones internas hacia un enemigo externo, apelando al nacionalismo como válvula de escape ante la desigualdad y la pobreza. Intereses comerciales regionales. Aunque el Mercado Común Centroamericano, MCC, favorecía a la industria salvadoreña, la creciente fricción con Honduras podía usarse como pretexto para renegociar las condiciones comerciales. Élites hondureñas, ganaderos y terratenientes. Recuperar tierras invadidas. Los desalojos forzados de salvadoreños se justificaron como una forma de restituir el control sobre propiedades agrícolas clave para la élite local. Aliviar la presión económica y laboral. La expulsión de salvadoreños fue vista por algunos sectores como una solución a la escasez de empleo y al acceso desigual a los recursos. Consolidación política mediante el nacionalismo. Igual que en El Salvador, el régimen militar hondureño utilizó la tensión con su vecino como una herramienta para reforzar su control interno. La guerra del fútbol no fue producto del azar. Fue un estallido cuidadosamente azuzado por décadas de desigualdad, pugnas territoriales y manipulación ideológica. Las élites de ambos países encontraron en el nacionalismo una poderosa arma para proteger sus privilegios, encubriendo intereses económicos y políticos bajo el velo de la soberanía nacional. La Guerra de las 100 horas no fue una anécdota futbolística. Fue una tragedia humana que en apenas 4 días dejó cerca de 4.000 muertos, decenas de miles de desplazados y cicatrices que aún persisten en las generaciones posteriores. Este conflicto demuestra cómo la manipulación política y el fervor nacionalista, sumados al autoritarismo militar, pueden encender fuegos que devoran pueblos enteros. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando las desigualdades estructurales no se enfrentan con justicia y voluntad de paz. ¿Te sorprende el verdadero trasfondo de esta guerra? ¿Crees que hoy podríamos caer en los mismos errores si no aprendemos del pasado? Comparte este capítulo con tus amigos y familiares. Dale like,
Comenta y suscríbete para descubrir más historias donde la historia militar se mezcla con el destino de nuestras naciones. 1960